Sean bienvenidos a este siguiente video sobre la clase de literatura y pues bueno, seguimos en esto de las clases a distancia como tal. Bien, vamos a recuperar un poco todo el tema que vimos anteriormente, que eran lo de los géneros literarios, ¿no? Pero entonces yo les había dicho que así como las matemáticas tienen su división en ciertas disciplinas para poder estudiarse, la literatura hace exactamente lo mismo. Y entonces, una vez que vimos qué pasa con todo esto de los géneros literarios, vamos a darnos cuenta que incluso cada uno de los géneros literarios que vimos también tiene cierta subdivisión, ¿no? Entonces, el tema como tal va a ser esto de los subgéneros literarios. Vamos a recordar un poco qué es lo que pasaba. Yo les mencioné que existen géneros literarios que son conocidos con el nombre de clásicos y en este caso vamos a encontrar el primero, que lo vemos como un género literario épico o también puede llamarse como narrativo. Aquí nada más cuál yo pensaría que es la dificultad de este tipo de temas, la parte en cómo se nombran. Si bien es cierto que la clase va dirigida para poder solventar todos los problemas de conocimiento de la materia de literatura, también es importante ver un poco, porque cuando se enfrenten a esto de las guías de la universidad, pueden mencionárselos como épico o como narrativo. Entonces ahí es donde no se confundan. ¿Por qué? Porque sencillamente pueden nombrarlo de las dos maneras. Podemos conocerlo como un género épico o como un género narrativo. Y no está de más recordar las características que encontramos en este tipo de género, ¿no? Primero sabemos que la prosa prevalece sobre este género como tal, entonces son párrafos, son líneas que van de margen a margen de la hoja, y pues finalmente recordemos que cada una de esas líneas forman los famosos párrafos, ¿no? Que son los que están dividiendo y que incluso ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver en la parte de tema, taller de lectura y redacción y algunas otras materias, ¿no? Y pues sabemos que entonces este tipo de género sencillamente va más relacionado a la manera natural de hablamos, cómo contamos una historia, cómo contamos alguna historia, que nos haya pasado de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por esa razón se dice que este tipo de género está más dirigido a la parte del narrar historias. Ahora bien, así como una película va a tener un inicio, el nudo, digamos que es la parte más fuerte y el desenlace, en este caso todo aquello que va implícito para este género épico narrativo también va a tener estas tres características. Entonces, si vemos alguna historia, alguna película o algo así que forzosamente nos está narrando algo, entonces recordamos que estamos dentro de este género épico narrativo, ¿no? También como repaso, está viendo, tenemos al famoso género lírico, que también se le puede conocer como poético, entonces tampoco pasa nada, los dos nombres son correctos, ¿no? Y recordamos que viene lira por la parte lírico, por parte de la lira, que es como la abuelita de la guitarra y que ya lo habíamos visto en una clase anterior. Ahorita solamente estamos recuperando, ¿no? Y aquí a qué nos atenemos o más bien sobre qué va más este género lírico poético, pues obviamente la palabra que lo va a definir va a ser la poesía, ¿no? Todas estas composiciones que se hacen para, se supone, expresar los sentimientos y todo lo demás, entonces recordamos que son un conjunto de versos que así como las líneas forman párrafos, los versos forman estrofas y que se caracterizan o más bien se diferencian del género épico porque sencillamente estos llevan cierta medida y musicalidad. Por esa razón siempre escuchamos las canciones que llevan cierto ritmo, escuchamos poesía que tiene la famosa rima y que lo va diferenciando al mismo tiempo de todos los demás géneros, ¿no? Entonces sería el género lírico o poético. Y el otro que vimos, el género dramático. Aquí ya es un poquito menos complicado. ¿Por qué? Pues porque solamente tiene un nombre, ¿no? Entonces lo relacionamos con qué? Con el teatro. Entonces no nos metamos en problemas. El género dramático es el que tiene que ver con el teatro, tiene la representación, está hecho para ser representado. Aquí los personajes y dependen de los actores para ser uno mismo y para poder ser bien este papel, ¿no? Y obviamente prevalece la presentación del discurso como el diálogo. Ok, pero entonces, ya que vimos todo esto, ¿qué es lo que seguiría? Un cuarto género que yo les dije que es un poco nuevo y que entonces también ahí deben de considerarlo un poco. ¿Por qué? Porque puede ser que se les pregunte y este es el género didáctico. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente es un género de nueva formación, va a estar enfocado siempre a dar una enseñanza, a dejar un aprendizaje y entonces digamos que siempre da un mensaje moral, ¿no? Aquí podemos encontrar las famosas parábolas que digamos que al principio de la historia las parábolas se hacían para educar a los niños sobre qué hacer o sobre qué no hacer. Es el mismo caso que las fábulas. Ya un poco más moderno encontramos el ensayo, porque cuando se supone que leemos un ensayo,
o que hacemos un ensayo nos está dejando una enseñanza, ¿no? Pero bien, ahora vamos a centrarnos, ya que dimos este repaso, vamos a centrarnos entonces ya a lo que son los subgéneros. Ya sabemos cuáles son los tres subgéneros, más el cuarto que se añade, pero vamos entonces a ver cómo se subdivide cada uno de estos géneros literarios, ¿no? Bien, para empezar, cada uno, vamos a conocer como subdivisiones a cada uno de los tipos de textos que se incluyen en los anteriores géneros señalados. Ah, o sea que el género épico va a tener otras divisiones, claro, esos son los textos que se añaden. El género lírico tiene otras divisiones, sí, también son entonces las subdivisiones. Ah, bien, entonces por esa razón la definición nos lo está marcando acá, ¿no? Nos dice que están caracterizados porque todos tienen rasgos comunes al género que pertenecen. Por esa razón se van agrupando en otros grupos pequeñitos. Por ejemplo, es como cuando en la secundaria nos hacían jugar con campos semánticos, ¿no? Es decir, muebles sería como el concepto que engloba todo lo demás, pero dentro de los muebles hay otras palabras que también lo conforman. Por ejemplo, una silla o una cama pertenecen al campo de los muebles. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer casi lo mismo que estamos haciendo con esta palabra de muebles, ¿no? Vamos a escoger un género y entonces vamos a ver sus subdivisiones. Ah, bien, entonces ya que quedó comprendido, vamos a lo siguiente. Vamos con el subgénero lírico, ¿no? Con los subgéneros que tiene la parte de la lírica como tal. Bien, aquí vamos a encontrar nosotros el primer subgénero lírico, el cual se le conoce con el nombre de canción. Ah, entonces el primer subgénero de la parte lírica es la canción, sí, y digamos que la canción va a ser la primera y más sencilla que vamos a ver porque es de un poema de género amoroso, o sea, la canción toca este tema tan antiguo y tan gastado de la parte del amor, ¿no? Incluso viene del latín cantio, pues, que obviamente significa canción. ¿Y cuál es, digamos, como que la parte importante? Podríamos pensar, profe, entonces, todas las canciones que ahorita escuchamos entran dentro de esta situación. No. ¿Por qué razón no? Porque digamos que al principio, para que fueran consideradas como canciones, solamente tenían que tener entre 5 y 7 estrofas, y más o menos cada una de las estrofas un número de 4 versos, y entonces digamos que siempre tenían que ser escritas entre 8 y 11 sílabas. Entonces hay que contar cada una de los versos, a ver si tiene entre 8 y 11, y lo podríamos considerar como canción. En el caso fue evolucionando el tema hasta que finalmente se le dio el nombre de canción a toda composición acompañada de musicalidad o de música, para que entonces que canta un tema como tal. Por esa razón, las actuales canciones que nosotros conocemos no pueden ser consideradas como canciones específicamente, así que con mucha rigurosidad dentro de estos subgéneros. Entonces nos quedamos con esta, ¿no? Incluso hasta, por ejemplo, podríamos decir, ah, pues mi canción favorita tiene un coro y dos estrofas. Acá no. Digamos que las canciones propiamente dichas de este subgénero, se les llamaba como estanzas. No podríamos llamarlo estrofas, sino como estanzas, que es lo mismo, pero es el nombre culto que se le da, ¿no? Entonces digamos que este es el primero de ellos que vamos a ver. Entonces digamos que si en el examen se les pregunta, es uno de los subgéneros del género lírico, el primero es como tal sería la canción, ¿no? Y si también viene como pregunta, entonces, ¿qué es una estanza? Ah, pues se le nombra con ese concepto a cada una de las estrofas. Y entonces digamos que para que nos quede más claro, vamos a un ejemplo. Este ejemplo, para que vean qué tan antiguo es toda esta situación del género lírico, está tomado de la Biblia, de una parte que se llama el Cantar de los Cantares. Entonces chequen nada más, ahí está todo el tema y vean, ahí recuerden que el Cantar de los Cantares siempre habla, es el amor de una chica por una otra persona, ¿no? Ya después hay mucha simbología, pero ahorita no nos metemos en esto. Solamente como ejemplo, vean, la chava explica, el perfume de mi cuerpo va tras de mi amado, a donde quiera que vaya. Cuando descanse entre mis pechos, él es para mí un ramito de lavanda, un manojo de hierbas aromáticas. Ahí está el tema amoroso, obviamente, está por demás mencionarlo. Nos encontramos aquí toda esta situación del romance o del amor hacia la otra persona, la complementación, y ahí tendríamos un ejemplo claro de una canción dentro del término estrictamente dicho que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, así con esto que sí ya se suena un poco cursilón, pero pues finalmente ahí tendríamos
este ejemplo. Ahora, ese, digamos, es como que el más sencillo. Vamos entonces a la siguiente subdivisión del género lírico y que lo encontramos con el nombre de elegía. ¿Qué es una elegía? Digamos que es una composición poética, igual que va a llevar rima, va a llevar verso, pero se especifica solamente porque trata temas que van más sobre la muerte. Entonces, digamos que si ustedes han ido alguna vez a algún rosario dentro de la religión católica, se van a dar cuenta que hay canciones específicamente hechas que son para contarse, ¿no? Para cantarse mientras la persona se está tomando como tal ahí dentro de la ceremonia. Y en este caso, la elegía, digamos, ahí encontraríamos un ejemplo. Cuando se está haciendo un canto específico por la despedida de una persona, ahí estamos con el ejemplo de la elegía, ¿no? Causa cierta nostalgia, como que se trata de recordar a la persona que falleció, entonces por esa razón la elegía va más hacia temas mortuorios. Es de las más famosas también, ¿por qué razón? Pues porque siempre ha existido la muerte como tal, no más por estas fechas que estamos hablando, y pues digamos que siempre está ese sentimiento de recordar a las personas que se van. En este caso no tiene un así como que 5 sílabas, 8 sílabas, no, ¿por qué? Porque son versos más libres, porque son versos, digamos, hechos hacia el dolor como tal de la pérdida de un ser querido, y entonces, digamos, no se meten tanto. Por esa razón menciona que la elegía, sus versos son libres, casi siempre emplea tercetos, o sea, ¿qué significa tercetos? Pedacitos de 3 versos, entonces, 1, 2, 3 versos, espacio, 1, 2, 3 versos. Entonces, ¿por qué razón? Ahí simplemente hay que recurrir a la tradición, porque así los escribían, y entonces digamos que los temas más importantes que trata la elegía, obviamente ya vimos el de la muerte, es el del dolor por la despedida, es el de la tristeza que se siente al ya no ver a las personas, y finalmente el amor. Y pues, ay, profe, pero es que la anterior de la canción también trató sobre el amor, entonces, ¿qué pasa? Es lo que les decía, o sea, no porque estén separados, sencillamente dejan de pertenecer a un solo tema, y obviamente también se puede cantar de un amor despechado, de un amor que te está causando tristeza, y de un amor que te está causando dolor. Entonces, digamos que esta elegía es como una queja. Entonces, por ahí se rumora, no es 100% que incluso la elegía viene de una palabra que es como una queja, que significa queja. Entonces, por esa razón son como esta situación, ¿no? De dolor, tristeza o amor, pero les digo, prevalece más en la parte de la muerte de un ser querido. Un ejemplo que tenemos y que aquí sí está como que medio triste, chequen esto, ¿no? Es de un autor anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero ahí tenemos el mejor ejemplo de elegía. Empieza incluso hasta como una pregunta, ¿no? Que es lo clásico cuando uno pierde una persona o cuando pasa algo, ser ¿por qué? O sea, ¿por qué razón? Entonces, digamos, es muy diferente a la situación amorosa. Incluso aquí el poeta comienza diciendo, ¿cómo no quieren que llore? Si te has ido como el viento, si el dolor que ahora siento, no hay nada que lo aminore. ¿Cómo no quieren que aflore lo que sufre el corazón? Sí, por absurda razón lo desgarra sin derecho, destrozando nuestro pecho, la muerte sin compasión. Y si estamos poniendo atención, es una situación que te quedas de wow, ¿no? O sea, este cuate que lo escribió, pues sí le estaba sintiendo como tal toda esta parte. Y si ahorita estamos aflorando todos los sentimientos nostálgicos que nos está trayendo la pandemia y el encierro, pues finalmente nos damos cuenta que sí, incluso hasta podría quedar el dolor al tiempo que nos han quitado, a la libertad un poco sesgada, y si la volvemos a leer, bueno, ya la podrán leer ustedes de nuevo, se dan cuenta que incluso queda para cualquier tema como tal, ¿no? Ahí encontraríamos el segundo, o sea, ya vimos la canción, vimos la elegía, vamos por el tercero, ¿no? Y nos viene un poco más a la memoria como oda, y de que decía, ¿qué es eso de una oda? Bien, una oda incluso puede parecerse mucho al himno, y la más famosa pues es la oda a la alegría de Beethoven, que tiene letra y todo este tipo de aspectos, y digamos que esta ya trata un poco de temas más serios, elevados, así como la elegía era más para la muerte, pero así como que wow, te centras en el dolor, el de la canción para la parte amorosa, la oda ya es como que algo que te presta para la reflexión. Ya no vas a escribir sobre el amor, tal vez sí, pero sencillamente no lo vas a ver como, wow, estoy enamorado o alguna situación así, sino que sencillamente lo vamos a ver ya más para reflexión, ¿no? En este caso, es un tipo de canto que va dirigido a un solo tema, a un tema en específico, y entonces, ¿cuál va a ser su característica? De que sencillamente
Se escribe de 3 a 5 estrofas, o sea, para poder abarcar entonces todo el tema y siempre va dirigido hacia la reflexión de cualquiera que sea el tema elegido como tal. Como casi todas las composiciones poéticas o históricas, inicia con los griegos. Incluso los griegos hacían odas de 2 tipos, una que era corales y las otras que eran cantadas, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Las corales eran más como recitadas, como entonces así solamente las llego y recito y pasa absolutamente nada, y las cantadas que ya se metían con un poco de musicalidad, pero que sencillamente iban dirigidas a un solo tema como tal, ¿no? El ejemplo de Oda, vean, aquí tenemos esto que incluso quiere arrebatar sobre la parte del amor como tal, y el ejemplo nos dice, tus ojos me miran sin recelo, el maquillaje arruina tu belleza para mí, tu carisma opaca la belleza de las otras, iluminas el camino de un destino gris. Como hombre caigo ante la sirena, tu presencia me rescata al mundo real. Viajar lejos solo por verte es mejor que vivir en el paraíso terrenal. Hay firmeza en tu carácter y dolor en tu silencio. Algo roto hay en ti que yo debo reparar. Y entonces nos damos cuenta que el tema es fácil de ubicarlo. Está hablando sobre la belleza, una oda a la belleza. Entonces digamos que el tema no te está diciendo específicamente a qué mujer y ni siquiera no sabemos si está como tal hecho a una mujer, pero sencillamente habla sobre la belleza, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer tú como ser normal para viajar a ver la belleza de una persona o de alguna situación? Entonces, digamos que este es el ejemplo clásico de Oda. Ahí adelantito les puse que Neruda amplía el concepto porque, pues porque hubo un poeta de nombre Pablo Neruda, tal vez lo ubican. Este cuate como que hizo un libro de puras odas, pero ya lo deformó por decirlo de alguna manera, porque ya incluso escribió Oda a las papas fritas, Oda a la Coca-Cola, Oda a las olas del mar. O sea, escribió un montón de odas a cualquier tema que podría pensarse, así como que pues es de juego, pero pues no. Incluso hay una oda al bostezo de una chica y te queda así como que guau, pues qué loco, ¿no? Entonces hasta ahorita vemos ya que es una oda, que es una elegía y que tenemos a la canción. Entonces, para ir ubicando todos estos subgéneros para la parte de la lírica como tal, ¿no? Y entramos a la sátira, que esta ya es así como para olvidarnos del mal trago de los otros 3 ejemplos, porque, pues porque la sátira ya es cuando te vuelves a como hacerle bullying a alguien, o sea, ya así con las palabras modernas ahorita, la sátira es solamente para burlarte de las personas. Y podríamos pensar, sí, pero es una cosa poética, pues sí, pero va directamente a burlarte. En este caso, las características como tal, busca ridiculizar a alguien o a algo. O sea, de entrada no va a ser como que, mira, vamos a hacer compas, no, es va directamente a lo que llega y por lo tanto a burlarse, ¿no? Lo vamos a caracterizar porque aquí no hay un tema de reflexión como lo vimos anteriormente, no, aquí es la pura y baja opinión del autor que escribió algo para burlarse de otra persona, ¿no? En digamos, surge en Grecia como medio de ataque, o sea, ahí para que vean también es como para atacar, y pues básicamente es como cuando alguien se llega y te hace una fanfarronería, y pues podríamos decir, profe, pero es el humor, no, en este caso la sátira, no es el humor como tal, ¿no? Es la manera de mostrar que estás descontento con algo, e incluso hasta podríamos decir, ah, entonces una calaverita literaria, no, porque las calaveritas sencillamente van por el recuerdo, tal vez van por allá un aspecto medio de humor, pero ahí sí es humor. Y entonces digamos que por esa razón su uso se encuentra catalogado como una burla sobre diferentes temas, ¿no? En este caso digamos que podría ser sobre una parte política o burlona del autor, pero incluso aquí vean la diferencia. Aquí hay un montón de ejemplos de autores que han escrito sátiras. O sea, yo no les enseñé autores en la elegía, no les enseñé autores en las canciones porque pues digamos son pocos en este caso diferentes. Pero ¿qué es que pasa con la sátira? Pues en esta hay hasta para aventar, ¿no? Aquí nos damos cuenta de todos los tipos que se dedicaron a burlarse de otros tipos, ¿no? Y encontramos personas famosas dentro de la literatura. Ahí tienen a Baltasar de Alcázar, Lope de Vega, que está considerado como escritor casi a la medida de Cervantes, y o sea, vean, pues este tipo haciendo sátira para burlarse de otros. Tenemos a Quevedo, que también es como que otro de los chidos y que también se dedicó a escribir ahí toda esa situación. O sea, vean aquí tenemos a un montón de sujetos que sencillamente se dedicaron a escribir sobre este tema de sátira, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaría con los ejemplos? Ahí tenemos Quevedo es un escritor que está considerado como el padre del conceptismo, ¿no? Que es así como que un movimiento literario que vamos a ver más adelante, pero digamos que Quevedo siempre estaba agarrándose a guamazos, literal,
con el otro tipo, con Góngora y Argote. O sea, hagan de cuenta, estos tipos se peleaban, ¿no? Góngora y Argote y Quevedo. Entonces Góngora tenía como característica pues, que estaba narizón, o sea, su nariz acá grande, y Quevedo, haciendo un poema espléndido, si ustedes cuentan las sílabas, se van a dar cuenta que todas son iguales, pero, o sea, vean cuánto tiempo dedica para hacer un poema que se hizo famoso, pero para insultar a su competencia. Entonces, incluso hasta le pone una nariz, y podríamos pensar, profe, pero ¿cómo supo que era para Góngora? Pues porque era el único cuate de narizón de aquella época así famoso. Entonces, vean lo que este cuate pone, ¿no? Nunca les ha pasado que llegan a burlarse así porque tiene un barro alguna persona y es tan grande que ustedes les dicen, ah, caray, te salió una cara en tu barro. O sea, ese tipo de sátira es la que utiliza este sujeto. Y entonces, ¿qué es lo que escribe esto? Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. O sea, ahí para que vean cómo está comparando incluso su nariz con la nariz de un pez espada, pero pues solamente le aumenta la barba, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de todos estos cuates y las broncas que, pues, que se traían entre escritores, ¿no? Que ya sería como el TV y novelas de la literatura, pero pues bueno, ¿no? Y después hay otra, esta es también anónima, y pues se titula El Economista. Y podríamos pensar, ah, caray, pues ya va a hablar sobre economía, todavía se va a poner más aburrido. No, en este caso es un cuento que va más para que comprendamos este sentido de la sátira. Podríamos pensar, profe, pero es que esto ya no es verso, esto ya es prosa, entonces, ¿por qué? No, 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 no. El tema solamente sería para la parte de la sátira. Esto es como un ejemplo extra, solamente para centrarnos y tratar de entender más que con la sátira. Vean el sujeto, ¿no? Sabemos que un economista es el que se dedica a la parte del estudio de la economía, administración, todo eso. Y comienza diciendo, necesito dinero, pero para eso debo pedir prestado. Pero para poder tener ganancia, presto el dinero que tengo para poder obtener al final ganancias. Ah, ok. El que me prestó dinero quiere que se lo pague, pero no quiero pagar hasta tener mis propias ganancias, por lo que le diré que ya realicé un pago, pues sé que él no se acuerda de sus préstamos y así obtendré más ganancias. En cambio, les cobraré a mis deudores los pagos puntuales y los intereses para poder obtener mi dinero íntegro, como quisiera que mi acreedor me perdonara la deuda. ¿Y qué está haciendo este texto? Se está burlando absolutamente de todos los que piden préstamos, viéndolos como una manera de ganar dinero. O sea, aquí está la sátira como tal, la burla de la que les estaba hablando. Y entonces sobre esto de la sátira, pues hay un montón de autores, los que ya vimos, y que sencillamente ahí podemos, en algún tiempo que tengan libre, si gustan, buscarle, ¿no? Y finalmente vamos hacia esto, que es la égloga. La égloga es otro tipo otra división de la parte del género lírico, y que entonces se caracteriza porque ya es más extenso, o sea, ya son más hojas las que se escriben, pero trata sobre temas específicamente de la naturaleza, ¿no? Aquí ya vamos a ver a los árboles verdes, colgando manzanas, un río todo puro, puro y cristalino pasar al lado, o sea, ese tipo de aspectos, ¿no? Y siempre va a haber pastores que van a tener sus historias amorosas. Y, ah, caray, pastores, o sea, pastores de la iglesia, no, 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 pastores de estos que cuidan sus borregos y toda esa situación. Ese tipo de personajes son los principales en estos poemas conocidos como égloga. Entonces, ¿qué problemas tienen los pastores? Pues los mismos que yo creo que de todos, relación de pareja, desamores, no me hace caso. Este tipo de temas son los que la égloga maneja, ¿no? Entonces siempre el lugar busca ser como paradisiaco, todo bonito y pastos verdes y así, ¿no? Entonces también se dice que maneja temas bucólicos. ¿Qué es bucólico? Bucólico se refiere a la vida campestre, o sea, aléjate de la ciudad, todo eso, no, no, no. Lo bucólico es la vida campestre, ¿no? Vidas en ranchos y cosas parecidas. Esta, a diferencia de las otras, sí sabemos quién la inventó. Nace en Grecia con un poeta de nombre Teócrito. Ahí tenemos los años en los que vive, del 310 antes de Cristo al 260 antes de Cristo igual. Entonces ese cuate es el que lo inventa como tal, ¿no? Y tendríamos acá que obviamente se siguió usando durante Grecia, la Edad Media y todo lo demás, pero es hasta España, o sea, ya con la España del siglo de oro, cuando se recupera la tradición con poetas de la talla de Garcilaso de la Vega,
Juan de la Encina y otra vez Lope de Vega, que ya vimos en un género anterior. Por esa razón les digo, Lope de Vega fue tan intenso en su obra literaria que pudo haber navegado entre uno y otro género y sencillamente lo hacía bien, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la característica? Que siempre es necesario el personaje del pastor, o sea, siempre lo vamos a tener dentro de dentro de estos escritos poéticos, ¿no? Y pues bueno, digamos que ahí tendríamos entonces el ejemplo como tal. Ya hasta suena un poco complicado, vean por qué. Nunca pusieran fin al triste lloro los pastores, ni fueran acabadas las canciones que solo el monte oía. La sombra se veía venir corriendo apriesa, ya por la falda espesa del altísimo monte, y recordando ambos como de sueño, y acabando el fugitivo sol de luz escaso, su ganado llevando, se fueron recogiendo paso a paso. Y nos damos cuenta aquí, aventuras de pastores, está la naturaleza dimensionando con el monte y con el viento, y una falda espesa y la luz del sol y todo esto, o sea, el ganado de los pastores. Ahí nos damos cuenta de todos estos ejemplos que tenemos para esta especie de literatura, ¿no? Y pues bueno, hasta acá acabamos ya las subdivisiones del género lírico. Repetimos, estamos viendo solamente subdivisiones del género lírico. Tienen en pantalla la actividad. Vamos a elaborar un cuadro sinóptico de los subgéneros líricos que vimos en este video, ¿no? Chequen en las instrucciones de la página de Face, ahí van a tener todo lo demás para poder realizarlo y alguna que otra instrucción. Y pues bueno, en espera de que todos ustedes sigan bien, pues bueno, muchas gracias por la atención prestada a este video. Sigan enviando sus actividades para que no haya ningún problema y pues bueno, yo los estaría viendo por este medio la siguiente clase. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo a todos ustedes.